están robando, por así decirlo, el trabajo. O sea, al final ha salido como una herramienta de trabajo y está siendo todo lo contrario. Al final le está haciendo que nos volvamos mucho más vagos. Pues puede ser muy beneficiosa, pero bueno, si con otros medios también que, no sé, no puedan ser, no sé cómo decirte, no sean éticos. Me parece que es un gran avance, la verdad. Pero es como dicen mis compañeros, si se utiliza bien, puede ser muy buena. Pues hablábamos hace unos instantes de las preocupaciones de los españoles y una que poquito a poco va ascendiendo en ese ranking de preocupaciones es la llegada de la inteligencia artificial. ¿Tenemos que preocuparnos o tiene más posibilidades positivas que negativas? Evidentemente, ese que ya veíamos deslizado en algunos de los espectadores es uno de los principales focos de preocupación. El riesgo de que esa inteligencia artificial nos pueda robar el trabajo, al menos en algunas profesiones. Los riesgos y también las oportunidades las vamos a analizar en los próximos minutos con Juan García, que es CEO de Exponentia y que es, fíjense, una de las personas seleccionadas por Forbes como uno de los profesionales que van a liderar la sociedad. Nada menos. Bienvenido, Juan. Buenas noches. Un placer tenerte. ¿A qué carta nos quedamos en esa balanza de los riesgos y de las oportunidades de la inteligencia artificial? Yo soy una persona muy optimista. Sin ninguna duda yo diría que es una gran oportunidad que tenemos, aunque como bien han apuntado algunos de los que han participado en las encuestas, también tenemos que medir un poco esa responsabilidad ética y ver que es una herramienta y las herramientas pueden hacer el bien o pueden no hacerlo, pero está en nuestra mano el aprovechar su potencial. Y lo estamos empezando a hacer bien, digo, ese compromiso ético, porque en las últimas semanas, en los últimos meses incluso, empezamos a escuchar voces hasta de quienes están detrás de la creación de la inteligencia artificial diciendo, ojo, vamos a echar el freno, a poner el pie en el freno, que esto puede ser peligroso. Claro, ahí tenemos como dos grandes bloques. En líneas generales, desde luego, tendríamos que tener unos criterios éticos. De hecho, ChatGPT, que está tan de moda, el propio CEO está apuntando a que deberíamos regular un poco esa ética. Pero ya depende, como decía, de las personas. Entonces, sin ninguna duda, es una herramienta muy potente que se pone a nuestro servicio, pero que tenemos que empezar a utilizar y tenemos que tener muy claro el para qué. Y las herramientas, en este caso, se ponen al servicio de las personas, porque si no, al final estamos enfocando muy mal la solución. Entonces, sin ninguna duda, creo que sí que hay que regular esa ética poco a poco, pero teniendo en cuenta que innovación, legislación y control a veces tienen digamos, una relación complicada, pero ahí sobre todo la responsabilidad parte de las propias personas y de los que nos dedicamos a la tecnología. Bueno, vamos a escuchar de inmediato a algunos de los espectadores que te plantean preguntas concretas, pero es que mencionabas la legislación y claro, ese es otro apartado también complicado. Es verdad que la Unión Europea dice, vamos a empezar a legislar en torno a la inteligencia artificial, pero es que, por ejemplo, en Estados Unidos los legisladores dicen, no sé ni por dónde empezar, porque de entrada es que ni lo entiendo. Claro, eso complica más la posible legislación. Sí, sin ninguna duda. Ahí yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo por hablar en el mismo lenguaje, porque al final siempre tenemos que hablar de qué soluciona y cómo la estamos utilizando en lugar del bajo nivel de qué hace. Yo no sé qué hace en bajo nivel mi móvil, pero sé cómo me ayuda. Aquí tenemos que enfocar para qué está esta herramienta y cómo nos va a ayudar. El uso. Bueno, vamos a eso, al uso. Genial. Y decíamos que si nos fijamos primero en el capítulo de las preocupaciones, evidentemente, y vamos a escuchar a algunos de los espectadores, la primera es, ¿la inteligencia artificial ha llegado para quitarme el trabajo? Les escuchamos. Soy profesora de secundaria. ¿Y cree que en algún futuro la inteligencia artificial podría ser profesora de secundaria también? Podría ser mal profesor de secundaria porque falta la parte pedagógica. Lo que sí que pasará es que cada vez los alumnos trabajarán menos por ellos mismos, porque la inteligencia artificial les va a sacar de muchos apuros y muchos problemas. Tengo una librería. ¿Y cree que en un futuro la inteligencia artificial podría dirigir una librería y vender libros? Sí, yo creo que la inteligencia artificial podrá hacer de todo en la medida en que se cree esa necesidad y alguien lo plantea así, claro. Un psicólogo al final da los conocimientos que él tiene, los consejos y asesora de una manera. Yo creo que una inteligencia artificial sí que puede sustituir varios trabajos, pero un trabajo como este yo creo que no. Creo que los abogados podríamos llegar a tener un problema dada que la inteligencia artificial está avanzando muy rápido, entonces no lo sé, pero bueno, esperemos que no. Pues yo creo que no, porque además precisamente yo vendo cosas caseras y de hecho a la gente le gusta ver dulces que no son perfectos. En mi caso, por ejemplo, la verdad que me funciona muy bien, que la gente viene, ve la vitrina. Pero a la hora de analizar datos sí que necesitas a veces programas que estas inteligencias pues nos facilitan la ayuda. ¿Tú temes que tu trabajo en un futuro pueda estar en peligro por eso? Yo creo que no. Porque lo más bonito que esto es el trato al cliente. Y el cliente siempre va a venir, pórmelo madurito, pórmelo enterito, pórmelo esto. Las personas mayores. Entonces este trabajo yo lo veo complicado.
Pues yo no temo a eso, la verdad, por lo menos en lo que yo trabajo, porque el trato al público, una máquina no te va a atender con cariño. Bueno, Juan, una primera conclusión muy sencilla a la que llegamos después de escuchar a estos espectadores es: depende mucho el nivel de amenaza que siente cada uno de los trabajadores de la profesión a la que se dediquen. Eso que es intuitivo, en realidad también es lo que ocurre con la inteligencia artificial, ¿no? Es tal cual. Al final, como estábamos diciendo, es una herramienta, ¿no? Y las herramientas pueden ponerse a nuestra disposición y quitarnos también ciertos trabajos que a veces son más repetitivos o en los cuales no aportamos tanto valor. Al final tenemos que entender, por ejemplo, el correo anterior, el que era más físico, que ahora también tenemos la capacidad de hacerlo por correo electrónico, también teníamos lo mismo con el teléfono, hay una serie de evoluciones que van llegando. Entonces, hay tareas que sí que es verdad que podemos eliminar, generalmente son de menos valor añadido, pero hay algunas que muy bien apuntaban que son la clave de para qué estamos aquí, que es pues la parte emocional, la parte creativa, la parte de relación humana. Eso jamás va a ser sustituido. Sí que tenemos que ver que tenemos una herramienta muy poderosa. Por ejemplo, tenemos todo el conocimiento mucho más accesible y nos permite, lo que ha apuntado uno de los compañeros que ha hablado, a analizar de una manera mucho más efectiva y más rápida la información para tomar mejores decisiones, y eso se pone al servicio de las personas, al final al servicio de la sociedad. Entonces, sí que es cierto que hay tareas que van a ir desapareciendo, pero tenemos una oportunidad para generar unas nuevas, porque una persona, igual que pasó con la agricultura, ahora puede ser capaz de producir muchísimo más simplemente utilizando esta herramienta. Es decir, que las profesiones en principio menos, entre comillas siempre, porque yo además comparto contigo que hay que ver más las oportunidades que las amenazas, pero las actividades profesionales menos en riesgo por la inteligencia artificial serían aquellas más mecánicas, incluso más manuales, ¿no? Menos en riesgo serían, para mí, las peñas las que tengan más relación humana, lo que estaban apuntando de esa parte de empatía, esa parte de creatividad, esa parte de entender a la otra persona, eso no va a poder ser sustituido. En tareas mecánicas depende, pero sí que podremos encontrar cierto grado de automatización. Y en la parte de análisis de datos, sin ninguna duda, ahí se va a ver una reducción en tareas que antes eran mucho más tediosas, gracias a que ahora tenemos una herramienta que es incansable, que está 24/7 y que además va aprendiendo. Pero va aprendiendo con nuestra lógica. Claro, con el uso, y además va aprendiendo de los usuarios, entiendo, ¿no? Claro. En la medida. Va iterando. ¿Y qué le decimos a ese joven estudiante de abogacía que decía, pues yo creo que los abogados lo tenemos mal? Pues yo le diría que creo que tiene que ver el vaso medio lleno, sin ninguna duda, porque lo que le va a quitar es una parte más, digamos, más tediosa. Al final sí que hay una parte, en el caso concreto de los contratos, que sí que hay como plantillas, pero la parte realmente de valor añadido de sentarse, de entender la otra parte y buscar esas soluciones, eso no va a poder ser sustituido. Entonces yo, por ejemplo, nosotros colaboramos con despachos, hace poco sacamos un proyecto innovador y sin ninguna duda yo veo ese valor creativo que no va a ser sustituible por una máquina. Estamos hablando además de que fuiste seleccionado por Forbes como una de las personas, los profesionales que liderarán la sociedad. Te lo pregunto en el ámbito, ya que decíamos el caso de este estudiante de abogacía, de Derecho, en el caso concreto de la educación. En las facultades se está enseñando ya a esos jóvenes que están estudiando Derecho, que están estudiando medicina, que son profesiones que pueden cuanto menos cambiar por la inteligencia artificial. ¿Este debate ha entrado en las facultades o todavía no? Sí, de hecho, y aquí yo hablo muy a título personal, hay facultades que de hecho están prohibiendo el uso de determinadas herramientas, como estábamos apuntando en ChatGPT, sobre todo en otros países. Pero al final estamos intentando, digamos, competir con menos herramientas. Al final, si utilizamos estas herramientas para que nos hagan resúmenes, para que nos agrupen la información que buscamos, para que nos encuentren soluciones, está a nuestro favor. Estamos utilizando algo que nos potencia. Entonces, para mí, desde luego, el uso en la parte de adquisición de conocimiento es más ágil. Luego, como bien apuntaban, está la parte de esfuerzo, pero eso es muy humano. Al final tenemos algo que nos ayuda y luego también depende de nosotros hacer un buen uso. Claro. Bueno, ya que estábamos hablando de las aulas, un caso de hoy mismo, un compañero me decía, mira, en el colegio de mi hijo han enviado un correo diciendo que en el 80% de los alumnos han detectado que un trabajo que habían pedido en realidad no lo habían hecho ellos, sino que lo había hecho el ChatGPT famoso, la inteligencia artificial. Y la pregunta que le hemos hecho todos los compañeros que estábamos compartiendo mesa con él era, ¿y cómo han detectado en el colegio que era un informe, un estudio que había hecho el ChatGPT y no el chico? Pues es muy difícil de detectar en determinados casos y yo ahí lo que decía, eso para mí puede ser un buen uso en el punto de me ahorro tiempo, pero luego está la parte humana de revisar esa información y darle un sentido, ¿no? El para qué estoy haciendo esta tarea, ¿no? Entonces, muchas veces, y esto es un reto que tenemos que afrontar, va a ser difícil distinguir qué ha hecho un humano de qué ha hecho una máquina. Entonces, el reto depende en el caso concreto, pero yo creo que eso es una herramienta a disposición con un uso ahí
un poco gris, digamos. Bueno, yo estaría haciéndote toda la noche preguntas en torno a la inteligencia artificial porque me parece un debate realmente apasionante, a las amenazas y también a las oportunidades. Creo que algunas de las respuestas que nos hacen los ciudadanos van a salir, las preguntas van a salir, pero quiero que sean ellos, los ciudadanos, quienes te hagan directamente esas preguntas. Vamos con la primera. Hola, soy Óscar, tengo 23 años y mi pregunta es, todas las cosas que vamos a ver a partir de ahora, ¿cómo podemos saber que han sido creadas por un ser humano o una inteligencia artificial? Claro, esto era un poco lo que debatíamos ahora, ¿no? ¿Hay herramientas que controlen? En esto se está trabajando mucho, incluso, aunque esto sea un debate muy periodístico, dentro de nuestra profesión, claro, para saber si es real o no es real una información que llega a las redacciones y que no sea una fake news, digamos que elaborada con inteligencia artificial. Pues, ¿Se puede detectar? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta es, y voy a dar un poco de contexto, ya se ha pasado el test de Turing, que es un test que diferenciaba el comportamiento humano de una máquina. De hecho, hay un videojuego que es Human or Not, que te dice, averigua si es humano o no. Entonces, diciendo esto creo que va a ser francamente difícil en muchos casos diferenciar si es humano o es máquina. Y esto se puede hacer modulando la voz, modulando la imagen. Entonces, aquí hay un reto, porque al final esto nos podría ayudar, por ejemplo, en la educación que estabas apuntando antes, ¿no? A hacer un buen uso y a replantearnos ciertas cosas. Eso sería las fake news, desde luego es un mal uso de una buena herramienta. Entonces, igual a mí me gusta poner el ejemplo de, por ejemplo, un cuchillo. Si estás, por ejemplo, en una situación de riesgo y tienes que soltarte el cinturón, te puede proteger. Sin embargo, tú puedes utilizarlo para hacer el daño. Entonces, en este caso, para mí es un tema más de responsabilidad humana. La gente que está emitiendo fake news y las guerras que está habiendo de desinformación es un muy mal uso de la tecnología y a día de hoy es difícil. Y hay casos que diría que es prácticamente imposible llegar a ese reconocimiento. Ahí creo que también va a haber un avance hacia precisamente poder identificar qué es verdadero de qué no, precisamente por cuidar lo que estamos haciendo. Pero me ha parecido una pregunta muy importante y muy bien planteada. Y volvemos de todas formas al compromiso ético, que quizá es la piedra filosofal a la hora de utilizar esta tecnología, la inteligencia artificial, de manera positiva. Vamos con otra de las preguntas de los espectadores. Juan. Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos Reyes, 52 años. Creo que al ritmo que va la inteligencia artificial terminaremos todos trabajando para máquinas y robots. ¿Cierto o no cierto? Bueno, esto es otro gran debate, ¿eh? Hay quien dice, no, es que llegaremos a vivir de los robots, que paguen ellos los impuestos y nosotros vivimos de ellos. Bueno, eso yo creo que es, ¿no? Un poco ciencia ficción y muy bien intencionada, pero poco real. Sí, yo creo que, y esto yo lo he escuchado, tengo la suerte de trabajar además con grandes genios, con personas que admiro en el equipo. Mi respuesta sería un no. O sea, al final estamos utilizando herramientas para que se pongan a nuestro servicio. Y si algo se escapa, aparte, por supuesto, con el debate ético, es porque ha habido muchos problemas y no hemos anticipado determinadas situaciones de riesgo. Pero no, lo que hace esta tecnología y estos robots es permitirnos ser más productivos y precisamente, de hecho, podemos liberar ciertas tareas que antes eran pues o muy costosas o digamos que dificultaban a las personas, ¿no? Estamos ganando calidad de vida, estamos ganando esperanza de vida. Entonces, mi respuesta sería que creo que no, y creo que no hay motivos para pensar o para tener, digamos, ese pensamiento no positivo, y creo que deberíamos centrarnos en ver el lado de cómo podemos centrarnos en que estas herramientas vayan coordinadas con nosotros para potenciarnos, no para esclavizarnos, como estábamos Bueno, ya has dicho algo, efectivamente ha mejorado, ya están mejorando, ayudando a mejorar nuestra calidad de vida. Quizá faltaba de la pregunta de este espectador, Juan, la respuesta a lo rápido que está avanzando. ¿Esto está aquí ya o quedan todavía unos años? La inteligencia artificial está ya, de hecho la tenemos en nuestras casas, tendremos mayor grado de conciencia o menos, pero ¿quién no tiene algún dispositivo como una Alexa o como algún otro similar? Y al final nos facilita, la parte que estabas apuntando de ChatGPT, ya tenemos cada vez más usos de inteligencia artificial y eso al final yo creo que es muy bueno porque la innovación suele venir potenciada por la tecnología y la tecnología lo que hace es generar ese estado de bienestar y al final nos permite ser competitivos. Entonces yo sin ninguna duda creo que cada vez está más y tenemos que estar adaptándonos muy rápido para que esté a nuestro servicio y como decía, al final ahora es una oportunidad, pero también tenemos que entender que si no puede ser un riesgo y una pérdida de en este caso de competitividad. De competitividad, claro. Bueno, vamos con más preguntas de los espectadores. Juan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás, tengo 25 años y mi pregunta es ¿cómo planean capacitar a la gente que actualmente ya ejerce en el tema de la inteligencia artificial a la hora de elaborar? Ahí lo llevas.
Sí, o sea, como he entendido la pregunta es cómo se puede capacitar. Yo creo que lo primero... Bueno, también lo que apuntábamos también antes de la educación, ¿no? Pero ya más enfocada al mercado laboral, quienes están ya en el mercado laboral. La parte de inteligencia artificial. En mi caso particular, lo primero, y esto es una visión, como comentaba, personal, creo que lo primero es guiar el propósito de para qué estas personas juegan un papel dentro de las empresas. Y esto viene también definido por la estrategia, en este caso por los que están liderando o tienen la oportunidad de liderar esos proyectos para, en este caso, impactar en la sociedad. Entonces, ¿cómo lo haría? Lo primero es identificar muy bien cuáles van a ser esos procesos y para qué se van a poner al servicio. Lo haría de una manera muy transparente y también comprobando que se hacen con la ética correspondiente, con la transparencia correspondiente y con el cuidado, en este caso, de algo tan delicado como los datos, para que le saquemos valor. Porque además, a mí me gusta mucho decir que la responsabilidad de las personas es de sacar ese brillo, porque los datos, hay mucha gente que dice petróleo, perfecto, porque el petróleo no sirve de nada salvo que lo refines, ¿no? Entonces tenemos que hacer, y aquí perdona que voy a desarrollar un poco esa escalera analítica, ¿no? De qué ha pasado, después por qué ha pasado, entonces ya entramos en un poquito más de valor, que es por qué ha pasado, que es analítica predictiva, y qué va a pasar, ¿no? Que es la prescriptiva, que es esa automatización. Entonces, ese proceso de ayuda y de contribución tiene que ser guiado por equipos humanos, co-creando también con las empresas que tienen ese know-how para llevar del 0 a 1 los proyectos y que luego puedan seguir escalando. Bueno, hablabas de los datos y me has tentado a abrir otro debate, que es el de los datos que estamos dando en muchas ocasiones hasta sin darnos cuenta y la privacidad. Pero no entraremos en él, quizá otro día, porque nos queda una pregunta de otro de nuestros espectadores. ¿Está la sociedad preparada para la inteligencia artificial? Yo creo que en términos absolutos no. En términos absolutos no se puede tomar, pero la mayor parte de ella yo creo que aún todavía no estamos. Pues a él casi más que responderle le vas a tener que convencer, porque la respuesta se la ha dado. Él cree que la sociedad no está preparada para la inteligencia artificial. Yo aquí, y es una opinión tan válida como la de este señor, yo me voy a guiar un poco primero por un dato, y es que en España los datos de Ipsos u otras encuestas dicen que más de la mitad, en torno a un 60%, sí que están a favor y ven que va a tener un impacto favorable en los próximos 3 a 5 años. Yo creo que menos, ahí sí que corregiría. Es muy válida la respuesta. Hay gente para la que de verdad pienso que no es algo que esté tan preparada, o que desde luego hay que hacer un proceso de adaptación, y ahí también las personas que tenemos igual más cercanía a la tecnología tenemos que ayudar, que ser capaces de comunicar para que las personas entiendan el valor y qué soluciona, no qué hace. Que la tecnología a veces suena como decía este señor, ¿no? Pues más fría, más distante. No, es una herramienta, es algo que nos soluciona cosas y hay que comunicarlo así. Y ahí la responsabilidad está en los emisores del mensaje. Yo creo personalmente que sí que es algo muy positivo y que la gente sí que está preparada, pero lógicamente hay personas que por sus experiencias o porque directamente están en otra etapa no están tan preparadas, y lo que tenemos que hacer es ayudarlas para guiarlos y estar todos utilizando las ventajas y los beneficios. Pero sí, hay personas más preparadas y menos preparadas. Bueno, una de las mejores maneras de perder el miedo, en este caso a la inteligencia artificial, es conocer un poco mejor cómo funciona. Y eso es lo que hemos tratado de hacer esta noche con Juan García, que es CEO de Exponentia, que es profesor asociado del IE Business School y que es una de las personas elegidas por Forbes o distinguidas por Forbes como uno de los profesionales que van a liderar nuestra sociedad. Nada menos, yo esto me lo pondría en la tarjeta. A intentarlo contribuyendo con nuestro granito de arena. Gracias, Juan, por visitarnos en esta tarde de viernes. Un placer. Muchas gracias. Otra recomendación que les hago.